Les contaré cómo conocí de Cristo. Yo crecí en una familia donde todos son testigos de Jehová. Y por medio de mi abuela, ella siempre nos enseñó de la palabra, quién era Jehová, quién era Jesucristo y quién era el Espíritu Santo. Cómo debíamos tener una relación con Dios, que era por medio de oración. Y así tenía conocimiento de Dios, más no del Evangelio. Ya con 16 años había como una campaña cerca de la casa donde yo vivía y junto con la hermana de mi padrastro nos invitan. Y en esa campaña también nos invitan, nos llaman para aceptar a Cristo. Ahí hacemos la primera oración de fe. Aunque yo no sabía qué oración estaba haciendo, en ese momento me causó mucha risa, me daba risa, no por hacer la oración, sino que no sé qué pasaba, pero me daba risa. Al pasar los años, conozco una persona donde nosotros somos novios, mas yo no sabía que su mamá era cristiana. Y en eso ella empieza a hablarme de Dios, quién era Jesucristo, cómo se movía el Evangelio, o sea, qué era. Y comencé a tener confusiones en mi cabeza, porque como ya tenía conocimiento de lo que mi abuela me había hablado, entonces empezó mi curiosidad. Estaba muy confundida, no sabía qué hacer, entonces acudí a la Biblia. Y ahí el Espíritu Santo empezó a transformar mi mente y mi corazón, perdonar, y empecé a conocer el poder de Dios. Ya empezando a congregarme, me fue difícil aceptar como que todo lo que pasa en una iglesia evangélica pentecostal, y yo no creía mucho en lo que era hablar en lengua, en lo que era bautizo en el Espíritu, porque para mí eso era nuevo. Yo sentía que estaban como actuando. En eso, un día era algo de costumbre que mi suegra orara de noche a un altar familiar y yo no quería ir. En eso, cuando yo me uno, antes de unirme a la oración, yo le decía a Dios que para qué iba a orar si Él no me tomaba en cuenta. Empezamos, me uno pues a la oración y yo literal estaba toda mal. Amén, que así sea. Sí. Y en eso una de las muchachas empieza a hablar en lengua y me dice, Michelle, no digas que no te tomo en cuenta. Y desde ese momento sabía que Dios existía y que Dios conocía mis pensamientos y mi corazón y mis sentimientos.